O también llamada valoración ácido-base es como un método de análisis químico que nos va a permitir determinar la concentración que tiene una disolución ácida o básica, pues de la cual no tenemos conocimiento, mediante una neutralización controlada. Para realizar este procedimiento, nosotros tenemos que colocar un elemento que se llama matraz Erlenmeyer, que nos va a determinar un volumen de la disolución que tenemos desconocida, es decir, la disolución problema. Después, con una buretra, se deja caer gota a gota la disolución como general o patrón, es decir, la disolución de concentración que sí conocemos, hasta llegar al punto de una equivalencia, cual no queda ácido ni base libre en su muestra. Para determinar en qué momento se llega al punto de equivalencia, antes de iniciar la titulación, se deben agregar gotas de un indicador que generalmente es fenolftaleína, y en ese momento aparecerá un cambio de color de indicador, que ya pues nos indica que es el punto final. Hay una expresión la cual nos permite calcular la concentración de la disolución, que es, bueno, M sub A por V sub A, que es igual a M sub B por B sub E. Entonces, pues M sub A significa concentración molar de la disolución. Son aquellas en donde juntar un ácido y una base se obtiene un producto como sal y agua. En este tipo de reacciones pues se anulan las propiedades químicas, es decir, se neutralizan. Entonces, pues por ejemplo acá tenemos el ácido clorhídrico más hidróxido de potasio, que nos da un producto de cloruro de potasio y agua. Entonces, si medimos el pH de la disolución del producto en el agua, será de 7, lo que significa que está neutro. También pues podemos, digamos, las reacciones de neutralización se utilizan, por ejemplo, en la agricultura, en donde se debe cuidar el pH de la tierra por la acidez del suelo, que afecta las propiedades físicas y la disponibilidad de nutrientes y actividad microbiana. También podemos decir que esto pues también se utiliza en las empresas de cosmética. Se utiliza este tipo de reacciones para los productos que tengan un pH para que se parezca lo más posible a la piel. Los indicadores ácido-base son sustancias orgánicas que se utilizan para determinar el pH y estas cambian de color referente pues a su medio. Digamos, la fenolftaleína al estar en medio ácido es incolora y al estar en medio básico tiende a ser rosada. También tenemos la naranja de metilo, que cuando está en medio ácido tiende a ser roja y cuando está en medio básico tiende a ser amarillo. Nosotros contamos con otro tipo de indicadores que pueden ser como el azul de bromotimol, el tornasol o lo que todos conocemos como indicador universal, que es la tirilla que se ingresa en diferentes sustancias y pues depende el color o la tonalidad que torne, nos indica el número de pH que El pH es un medidor de acidez o alcalinidad de una disolución acuosa. Ese también puede medir la concentración de iones de hidrógeno presentes en una disolución, en cualquier tipo de disolución. Tiene también una escala, la cual varía. Esta va de 0 a 14, en donde de 0 a 6 son ácidos, el 7 es neutro y de 8 a 14 son bases. La importancia del pH prácticamente es ayudar a la neutralización de un ácido con una base o al revés en una disolución, la cual pues vamos a ver en el siguiente laboratorio, en donde tenemos un ácido que es el HCl y una base que es el NaOH. La titulación, o también llamada valoración, tiene como objetivo determinar la concentración de una solución ácida o básica, llamada disolución analizada o llamada problema o muestra problema. Esto se logra adicionando pequeños volúmenes de una solución de concentración conocida, llamada disolución valorada. El proceso de titulación
se basa en la neutralización que se lleva a cabo entre la disolución ácida, la disolución ácida y la básica. De esta manera, así se conoce la concentración de iones de hidrógeno y la disolución valorada que se puede inferir en la concentración de los iones de OH, de oxígeno e hidrógeno, de la disolución analizada. Esto se calcula a partir de volumen de disolución valorada utilizado. Bueno, analítico. En química, analítico es el compuesto o el elemento de utilidad o que se necesita para el beneficio analítico de una muestra. Son grupos químicos cuya presencia o concentración o su densidad se desea conocer. El analito también es una especie química que puede ser identificado o cuantificado, es decir, determinar su medición o su densidad en un proceso de medición química. Este es utilizado en la metrología química. En este caso, la metrología química es la ciencia que representa o protege y respalda estas mediciones químicas en un laboratorio, en este caso en el ámbito del medio ambiente. Bueno, para el ingreso al laboratorio necesitamos tener copia, guantes, tapabocas, gafas y una bata de manga larga. También necesitamos tener zapatos o botas de caucho. No se puede ver ninguna parte del cuerpo, ni ninguna parte del cuerpo puede estar expuesta en el laboratorio. Para el laboratorio vamos a utilizar una probeta de 10 mililitros, un balón aforado de 100 mililitros, una ubreta de 50 mililitros y un Erlenmeyer de 250 mililitros. Cabe resaltar que este material debe ser manejado cuidadosamente, ya que es un material frágil y se debe volver limpio. Entonces, luego de lo anterior, primeramente se determina la concentración de ácido clorhídrico mediante la titulación ácido-base, que luego explicaremos. Pues esto nos da 0,1 molar. Basados en esta concentración, en una probeta medimos 10 mililitros de ácido clorhídrico. Luego de esto la vamos a transferir a un Erlenmeyer de 250 mililitros. A este Erlenmeyer vamos a agregar 2 gotas del indicador ácido base fenolftaleína. Y así ya tendríamos la preparación del ácido. Para continuar, vamos a hacer la preparación de la base, con la cual esta pues tiene una concentración de 1 molar. Se toman 700 mililitros de hidróxido de sodio y se transfieren a un balón aforado de 100 mililitros. Son 700, son 70, perdón. Ya luego de esto se completa con agua destilada hasta la línea de vapor. Ya aquí ya se procede a hacer la titulación, la cual pues nos ayudará a determinar la concentración de la solución.
Bueno, tenemos 100 mililitros de hidróxido de sodio que posee una concentración 1 molar en donde añadimos 50 mililitros en la uretra. Seguido a esto, pues agregamos 10 mililitros de HCl, ácido clorhídrico, en un Erlenmeyer de 250 mililitros. Debajo de la uretra, abrimos cuidadosamente la llave dejando escapar gotas lentamente, mientras que agitamos suavemente también. Hasta que el ácido sea neutralizado, se torne rosa y se mantiene así porque existe un poco de exceso de la base. Para la neutralización se utilizaron 1.5 mililitros de NaOH, de hidróxido de sodio, que serían 15 gotas, llegando al punto final de la titulación. Vamos a realizar un segundo intento. Tomamos la probeta de 10 mililitros. Agregamos los 10 mililitros al Erlenmeyer. Las 2 gotas de fenolftaleína. Procedemos a ajustar la bureta con el hidróxido de sodio. Y contamos las gotas. En este caso se nos fueron 16 gotas. Vamos por el tercer intento. Tomemos nuevamente la probeta con 10 mililitros de HCl. La llevamos al Erlenmeyer con 250 mililitros. Le añadimos 2 gotas de fenolftaleína. Ubicamos la bureta con el hidróxido de sodio. Y dejamos caer las gotas.
Y en 15 efectivamente cambio de cloro. Bueno, ya. En este momento vamos a proceder a explicar los cálculos de titulación ácido-base. En primera instancia lo que se hizo fue hallar la ecuación de HCl con NaOH, que eso nos producía NaCl con agua. Tomamos los datos que se nos dan de NaOH, que es 1 molar, 70 mililitros y 100 mililitros. Se utiliza la fórmula de la concentración 2 para poder hallar el 0.7 molar. Y ya con esto procedemos a llenar la tabla que se muestra en el laboratorio. En la primera muestra, nosotros aplicamos 15 gotas, lo cual equivale a 1.15 mililitros, ya que en el laboratorio cada gota equivale a 10 mililitros. En el momento que aplicamos la gota 15 exacta, ya el ácido se neutralizó y se puso pues rosado. En la muestra 2, hicimos lo mismo, pero aplicando una gota de más, pues para ver qué pasaba. El resultado seguía siendo el mismo, pues porque no es mucha la diferencia, sino de 0.10 mililitros. Entonces ya en la tercera muestra lo hicimos completamente igual que en la primera. Aquí ya procedemos a resolver la incógnita que se nos dice, que es hallar la molaridad, la molaridad del HCl. Entonces utilizamos la fórmula que se despeja del CB por BB del CA por BA. Entonces nos queda que la concentración del ácido es igual a la concentración de la base por el volumen de la base dividido en el volumen del ácido. Aquí ya procedemos a hacer los cálculos de cada muestra. Entonces en la muestra 1, pues haciendo todo el despeje y toda la fórmula, nos da 0,10 molar. En la muestra 2, como ya nos cambian los mililitros, pues nos aumenta a 0,1 molar. Y ya en la muestra 3, pues al ser igual que la muestra 1, nos vuelve a dar 0.10 molar. Nosotros procedemos a buscar la ecuación del error experimental, donde nos dice que el teórico menos el experimental sobre el teórico por 100 nos va a dar el error. En nuestro laboratorio, al tener las gotas exactas, en el momento exacto en el que el ácido se neutraliza, pues nuestro error es de 0%. Y ya en el segundo intento, pues ya aumenta 0.09 por la cuestión de que se agregó una gota más, pero pues no es mucha la diferencia, entonces su error sigue siendo pues 0%. Aquí hacemos los cálculos para hallar la normalidad del HCl y la normalidad del NaOH. Como sabemos, pues tenemos la molaridad, que al cancelarla con mol con gramos equivalentes nos va a quedar la normalidad, y lo mismo en la normalidad del NaOH. Los moles del HCl se hallan cancelando los litros. Estos litros proceden de los 10 mililitros iniciales que se nos dio del ácido, y lo mismo con NaOH. Ahora procedemos a hallar los gramos de HCl, que para eso pues se utiliza su masa molar. Entonces pues se cancelan moles con moles para que nos queden los gramos del HCl y del NaOH. Esto pues ya se implementa en la tabla. Y como nuestro error fue un margen de 0%, pues al ser tan exactos, no se tienen así como conclusiones de que lo hayamos hecho mal, o de que el HCl o el NaOH hayan estado pasados, ni nada. Creo que se hizo un buen proceso para pues, poder llegar a ese 0% de error. Y cabe recalcar que el experimental lo tomamos del 0,1 molar, que se coge del laboratorio, de los implementos que se nos da. Y pues el teórico fue el que se halló con la primera muestra de 15 gotas exactas. Y acá ya pues, se hicieron con las 16 gotas, y pues su error sigue siendo muy, muy mínimo. Muchas gracias por la atención prestada. Eso sería todo sobre el laboratorio de titulación ácido-base.